Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Buenas tardes una vez más con todos mis hermanos que han ido ingresando al culto, hermanos. Un culto maravilloso, un culto con la presencia del Señor. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Nuestra lectura para esta noche ya es San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10. Ha sido la lectura bíblica, San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10. Nuestro versículo central es el versículo 4 y dice así el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El tema tiene que ver como una buena comunión con Cristo. Ese es el título para el mensaje de esta tarde, una buena comunión con Cristo. Hermano, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo, como dicen algunos, tiempos proféticos. ¿Por qué se dice tiempos proféticos? Porque todo lo que está pasando ya ha sido profetizado y está escrito en la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Y lo que ya ha sido profetizado y se está cumpliendo, entonces eso es lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos proféticos, ¿no? En la Biblia tenemos la bendición de conocer el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora prácticamente son tiempos últimos, ¿no? El Señor nos ha escrito y como dice su palabra, para nosotros ya no debe sorprendernos, amén. Para los hijos de Dios que ya estamos constantemente leyendo la palabra de Dios, ya no debe sorprendernos. Para los hijos de Dios que al leer creemos, hermanos, creemos en esta palabra, amén. Y la creemos con esa seguridad, no solamente por lo que está escrito, sino por lo que vivimos, por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque Él nos convence de esta palabra. Amén. Lo creemos porque sentimos y vivimos la presencia del Señor, ¿no? Conversaba esta semana con una persona tratando de compartirle la palabra de Dios. Y como le decía a mi familia, es la primera vez que me encuentro con una persona que me dice, bueno, esa es tu forma de ver. Tú crees en la Biblia y tú la escudriñas de tu manera. Yo creo a mi manera. Yo creo en Dios, pero no creo en esto y no creo en el otro. Y por más que trataba de explicarle y decirle, mira, pero está escrito esto. No, eso es lo que tú crees, es lo que tú piensas, es lo como tú lo escudriñas. Yo tengo otra manera. O sea, qué triste encontrarse con una persona dura de corazón. Qué triste encontrarse con una persona, como dice la palabra del Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es triste cuando el hombre se hace sabio en su propia opinión. Yo pienso así, yo creo así, tú lo ves así, es tu manera de ver, ¿no? Y es triste, porque endurece su corazón, no da lugar a reflexionar para nada, ¿no? Pero, ¿qué es lo hermoso, hermanos? Que así como es, Dios lo ama. Y así como es, Dios le da la oportunidad de poder acercarse a Él. Mientras estamos con vida, tenemos la oportunidad de poder reflexionar, hermanos. Dios da la oportunidad. Y entonces lo único que le terminé de decirle, bueno, que Dios te bendiga, que puedas estar atento a la voz de Dios, ¿no? Y entonces, hermanos, vivimos tiempos así, la gente no da lugar al Señor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Ahora estamos en tiempo en que debemos fortalecer nuestra comunión con Dios, fortalecer nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, ¿no? Y Dios ha puesto esto porque el mundo nos atrae cada vez más, hermanos. Estamos tan preocupados por, tal vez hasta por el COVID y por las situaciones adversas que vivimos, y a veces hasta en esas preocupaciones nos envolvemos más en nuestros afanes y estamos descuidando nuestra comunión con el Señor. Algunos piensan que con decir
Ya sí, yo creo en Dios y yo tengo mi religión y Dios está conmigo, Dios nunca me abandona, pensamos que todo está bien. Y el Señor nos advierte en su palabra que tenemos que tener bastante cuidado. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces es ahí cuando tenemos que comenzar a ver cómo está nuestra vida, ¿no? El versículo 1 de este capítulo 15 empieza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Hermoso versículo, hermanos, porque no nos habla solamente de Dios, ni solamente no solamente nos habla del Hijo, nos habla de Dios Padre y nos habla de Dios Hijo Jesucristo. Y en 1 Juan capítulo 1, versículo 3, nos dice su palabra que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es con el Hijo Jesucristo. Amén. O sea, una comunión verdadera con Dios no es únicamente con Dios, ni únicamente con Jesús. Nuestra comunión verdaderamente, dice en 1 Juan 1:3, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay una verdadera comunión si solamente queremos tener relación con Cristo o tener relación solamente con Jehová. La verdadera comunión está en nuestra relación con Cristo Jesús, con Dios, con el Padre y con la relación del Espíritu Santo. Y este versículo es maravilloso, hermanos. Sigue diciendo el versículo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Qué maravilloso, hermanos. Ya como cristianos, el Señor comienza a utilizar nuestras vidas con los dones, con los talentos que nos ha dado, con los ministerios. Pero mientras estamos aquí en este mundo, todavía vamos a tener fallas, todavía vamos a tener errores. Mientras todavía estamos en este cuerpo humano, carnal, tenemos defectos. Por eso dice la palabra de Dios, aún con nuestros defectos vamos a servir al Señor, aún con nuestras fallas vamos a ganar almas para Él. Y qué hermoso, ¿no? Dice el versículo bien claro, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, qué hermoso. Dios cada día nos va limpiando. Cada día es una oportunidad para decirle, Señor, aquí estoy. Me presento a ti tal como soy, con mis fallas, con mis errores, con mis defectos, con mis debilidades. Cada día tiene que ir disminuyendo todo eso. Dios va limpiando. ¿Y cómo va limpiando el Señor? Dice su palabra, ya versículo 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo nos limpia el Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo, con guardar su palabra. Hermanos, una verdadera comunión consta de dos cosas. Primero, mantener una vida de oración. Traerle al Señor nuestras vidas con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestras debilidades, ponerlas en sus manos y decirle, Señor, ayúdame, quiero ser mejor, quiero ser un mejor esposo, quiero ser una mejor esposa, quiero ser una mejor madre, quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor siervo. Hermanos, qué lindo que es ese deseo. No solamente orar para decirle, Señor, ayúdame en mi economía, ayúdame en mi salud, ayúdame en esto. A veces porque estamos pidiendo economía, salud y cuantas cosas, pero no estamos pidiéndole por mejorar nuestro carácter. Quiero ser mejor. Quita todo orgullo, quita todo egoísmo, quita toda envidia. Ayúdame a ser una buena esposa, Señor. Ayúdame a poder cumplir con tu palabra como esposo, como esposa. Son cosas tan importantes, hermano. Ayúdame a mejorar en mi carácter. Ayúdame a mejorar, hermanos. Es lindo cuando comenzamos nosotros a entender, ¿no? ¿Qué dice la palabra acá? Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lo limpiará. Gloria al Señor. Y cada día, en la medida que vamos siendo instrumentos del Señor, vamos a ir siendo limpiados, hermanos. ¿Para qué nos va a limpiar? Para llevar mucho fruto. ¿Cómo nos va a limpiar? Cuando disponemos nuestro corazón a lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Conocer su palabra. Lo primero es la oración. Si usted dice, yo quiero ser una buena esposa, entonces tengo que ir a la palabra de Dios
para leer todas las instrucciones que Dios me da como esposa. Quiero ser un buen esposo, tengo que ir a la palabra de Dios para conocer todas las instrucciones que Dios me da como esposo, todas las instrucciones que Dios me da como padre, todas las instrucciones que Dios me da como madre, todas las instrucciones que Dios me da como trabajador, como obrero, todas las instrucciones que Dios me da como jefe. Hermanos, aquí en su palabra encontramos todas las instrucciones y enseñanzas para nuestra vida. Y Dios mismo lo dice en 2 Timoteo 3:16. Toda esta escritura es inspirada por Dios. No sé qué pasó. ¿No? A ver, hola. Amén. ¿Se escucha, Amén. hermanos? Ahora, No sé, Amén. amén, sí. se apagó el audio. Amén. Ya regresó el audio. Estábamos diciendo, hermanos, ¿no? Gracias a Dios, gloria al Señor. Estábamos mencionando que aquí en su palabra tenemos todas las instrucciones, hermanos, ¿no? Queremos tener una buena comunión con Dios. Algunos dicen, yo siempre oro. Ah, qué bueno que siempre oras. ¿Pero lees tu Biblia? No. Y si no lees tu Biblia, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? ¿Me entiendes? ¿Cómo vas a entender, saber si estás haciendo? De repente hacemos las cosas a nuestra manera y el corazón es engañoso. La palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Creo que estoy haciendo bien. Creo que todo está bien y agrada a Dios, creo. Pero no se trata de caminar en nuestra vida, hermanos, creyendo que estamos agradando a Dios, sino se trata de caminar estando seguro de que lo que estamos haciendo está conforme a su voluntad y estamos obedeciendo conforme a su voluntad. Porque si no, nuestro corazón es engañoso. Y muchas veces, hermanos, no recibimos la bendición de Dios, no recibimos la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Todas las bendiciones y todas las respuestas de Dios son conforme a su palabra, son conforme a sus promesas. Y a veces no hacemos conforme a lo que los mandamientos y estatutos. No esperemos que se cumpla una promesa si no estamos obedeciendo su palabra. Esa es una buena comunión. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Mi oración, leo la Biblia, conozco la voluntad de Dios, pero una comunión sincera es aquella que se da en relación con Cristo Jesús. No podemos dejar de lado a Cristo Jesús. En Cristo Jesús, dice la palabra, somos más que vencedores. Pero ese es el resultado de una buena relación con Cristo. ¿Y cómo empieza esa comunión con Cristo? Desde el momento en que usted y yo entendemos que solamente en Cristo y solamente en Él la salvación se encuentra en Él. Desde el momento en que usted entiende que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el momento en que usted y yo hemos escuchado el Evangelio de salvación y hemos creído que Cristo es el único medio para poder llegar a ser salvos y tener una buena relación con Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y mantener ese proceso, hermanos, hasta que el Señor venga. No solamente pensar, bueno, ya acepté a Jesús, ya soy salvo y ya bien, gracias, gloria a Dios. No, dice el versículo 4, permanecer en mí, permanecer en mí. Si nosotros permanecemos en Cristo, Él va a permanecer en nosotros, hermanos. Y es una bendición, porque cuando Él permanece en nosotros, ahí sí podemos tener la seguridad de decir que con Cristo somos más que vencedores.
¿no? Entonces, dice el versículo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una relación diaria, una relación continua, una relación permanente en Cristo Jesús. Amén. Una relación que nos lleva a la palabra de Dios para poder mantener cada día conociendo, hermano. A veces nos contentamos solamente con conocer el Evangelio. Eso es el paso número 1, porque el Evangelio nos lleva a Cristo. El Evangelio nos lleva a ser nuevas criaturas. Pero una vez que ya entramos en el camino de salvación, una vez que ya entramos a formar parte del pueblo de Dios, lo que nos queda es servir al Señor con los dones y ministerios. Pero todos esos dones y ministerios van a ser guiados por la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Y entonces, nuestra vida va a cambiar, nuestro testimonio tiene que cambiar, ¿no? Y entonces, cuando leemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Juan 2, 6. Si usted dice, yo ya soy cristiano, nuestro testimonio ahora tiene que ser luz. Nuestro testimonio ahora tiene que asombrar a las personas. La gente tiene que ver que hay una diferencia, porque ahora ya no hablamos como hablábamos antes. El rey David decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, ¿no? Y entonces el versículo dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y cuando, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Y cómo anduvo Jesús? Dos cosas importantes. Primera es que anduvo en santidad. No hay pecado en él, no hubo pecado en él. Él es el cordero limpio, sin mancha. Fue tentado, estuvo aquí en la tierra como hombre, amén, con todas las emociones y sentimientos, porque fue un hombre. Dios se hizo carne en Cristo Jesús y fue un ser humano completo, con emociones, con decisiones, con sentimientos. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero no cayó. Entonces, ¿cómo anduvo Jesús? Primeramente en santidad. Y en su palabra encontramos en Pedro que nos dice que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Y que tenemos que caminar en santidad en toda nuestra manera de vivir. Así dice su palabra. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pensamientos, palabras, actitudes. Eso va a reflejar una buena comunión con Dios en Cristo Jesús, ¿no? Segunda forma de Cristo Jesús. Primero decimos su santidad. Segundo, Él caminó cumpliendo su ministerio. Desde que nació, ya nosotros conocemos, se perdió a los 12 años. ¿Y qué? ¿Dónde estaba? Estaba hablando con los maestros de la ley. Estaba hablando con los grandes hombres, ¿no? Ahí en el templo. Su madre, ¿qué le dijo? Hijo, ¿dónde has estado? ¿Qué hemos estado buscando? Hemos estado asustados. ¿Qué dijo ella? Madre, ¿no sabes que es necesario que esté cumpliendo, ¿no? Lo que mi padre me ha ordenado en los deberes de mi padre, ¿no? A los 12 años. ¿Cuánto más, hermanos, después que se bautizó a los 30 años, empezó un ministerio? Y durante todos esos 3 años, cumpliendo su ministerio, predicando la palabra, ¿no? Orando por los enfermos, sanando, liberando endemoniados. Hermanos, son dos cosas básicas en nuestra comunión con Dios, ¿no? Son dos cosas básicas. Primero, en santidad. ¿Qué nos mantiene en santidad? Una buena comunión con el Señor. Segundo, cumpliendo nuestro ministerio, hermanos. El ministerio de Jesús fue hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro ministerio también es hasta la muerte, hermanos. Hasta el día en que muramos, que Dios pueda utilizar nuestros labios, nuestra vida, para ser ejemplo, para dar testimonio, para compartir la palabra del Señor. ¿Entiende?
Que alguien pueda decir, el hermano, la hermana, hasta sus últimos minutos ha estado dando buen testimonio, ha estado compartiendo la palabra, ¿no? En 1 Juan capítulo 3, versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Santidad. Todo aquel que permanece en él no peca. Mientras estamos acá como humanos, hermanos, podemos de una u otra manera fallar por nuestro carácter, por nuestro temperamento. Pero qué hermoso tener la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es una bendición porque nos mantiene limpios, Como ¿no? estoy en el Porque Zoom, Dios a través del Espíritu Santo nos va a sí, sí, mantener limpios, ¿no? Gloria al Señor, ¿no? Que si usted tuvo un mal pensamiento, el Espíritu Santo inmediatamente le manda una alerta, ¿no? Y ahora hemos dicho muchas veces en la iglesia, cuando usted como cristiano de repente tiene un mal pensamiento, el Espíritu Santo inmediatamente le prende la luz roja del semáforo. Peligro, peligro. ¿Por qué es peligro, hermanos? Porque un pecado es puerta abierta para el diablo. Y entonces inmediatamente uno se da cuenta, entiende lo que Dios me está redarguyendo y dice, perdóname, Señor, por este mal pensamiento. Todos pasamos por eso. Todos pasamos. Pastores, siervos, hijos de Dios, todos pasamos, se nos pasa un mal pensamiento por la cabeza, pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye. Ese pensamiento estuvo mal, esa palabra estuvo mal, esa actitud estuvo mal, ese resentimiento no debe haber en tu corazón, no tiene que haber en tu corazón rencor, esas cosas que estás pensando no están bien, y todo hijo de Dios que realmente está guiado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, obedece. ¿Qué cosa hacemos? Perdóname, Señor. Perdóname por este pensamiento, perdóname por esta palabra. Y si en algo he ofendido a mi hermana, a mi hermano, inmediatamente acercarme a mi esposo, a mi esposa, perdóname, amor, perdóname, te he ofendido. Hermanos, qué maravilloso, qué bendición tan grande tener el Espíritu Santo, porque el Señor a través del Espíritu y por su palabra nos mantiene limpios, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Como hijos de Dios, hermanos, ya no podemos estar viviendo en pecado, ¿no? Como hijos de Dios ya no podemos estar dándole lugar a nuestra carne porque tenemos el Espíritu. Y como dice Romanos 8:9, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria al Señor. Entonces tenemos, hermanos, esa seguridad, pero también tenemos algunas advertencias importantes. En 2 de Juan, versículo 9, dice así, cualquiera que se extravía, mira lo que dice la palabra de Dios, 2 de Juan, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Gloria al Señor. Vuelvo a leerlo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Entienden, hermano? Podemos de repente estar algún tiempo con la iglesia, aparentemente con nuestras emociones y todo, pero de repente de un momento a otro desapareció el hermano, ya no viene, sigue en el mundo. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Estuvieron con nosotros, pero se fueron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Tenemos que tener en cuenta eso, hermano. Por eso hemos dicho, toda buena comunión empieza no en emociones, hermanos. A veces por la necesidad o por un interés o por la enfermedad, Señor, perdóname, me arrepiento, pero solamente de boca, pero no lo hacemos de corazón.
Y si no hacemos de corazón, si no hay un cambio, una entrega general, nunca vamos a pertenecer al Señor. Las emociones solamente son del momento, ¿no? Y nos dejamos llevar por emociones, pero no hay una buena comunión con Dios. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Todo aquel, cualquiera que se extravía y no persevera. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos? ¿No? No persevera, dice la palabra, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Al empezar hemos dicho, una verdadera comunión, dice la palabra de Dios, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor, ¿no? En 1 Juan, versículo 2, en 1 Juan 2, 28, dice así la palabra del Señor. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Amén? 1 Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Gloria al Señor, hermanos. ¿No? Vuelvo a leerlo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? Dios nos manda a permanecer en comunión con Cristo Jesús, hermanos. Ya hemos dicho, no solamente en el Evangelio ya acepté, ya creo en Jesús, sino toda nuestra vida ahora tiene que relacionarse en Dios con Cristo Jesús. Ir conociendo su palabra en Cristo Jesús. Todas las verdades que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Para que tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Nuestro corazón nos engaña, hermano. Si usted rompe su relación y su comunión con Dios diaria, de oración, de lectura de la Biblia, de búsqueda del Señor, el corazón nos engaña. Y el corazón nos va a decir, no te preocupes, está bien, si no has leído hoy día, lees mañana. Y no has orado hoy día, no importa, cualquier momento puedes orar. El corazón es mentiroso, hermano, ¿no? Y a veces comenzamos a darle lugar más a nuestro corazón y entonces nos vamos alejando de Dios. Y si estamos alejados, viene el arrebatamiento y nos quedamos, hermanos. Nos quedamos, ¿no? ¿Y qué dice el versículo? Avergonzados. Avergonzados. Ni siquiera vamos a escuchar la voz del Señor. Entonces, mantengamos firme, hermanos, nuestra convicción. Mantengamos firme nuestra relación con Dios. En medio de las situaciones difíciles que estamos pasando, hermanos, no nos alejemos de nuestra comunión con el Señor. Dos cosas importantes decimos, ¿no? Vivir en santidad y cumplir nuestro ministerio. Entre tanto que voy, dice el Señor en Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cumple tu ministerio. Amén. En santidad. Que Dios nos ayude como iglesia, hermanos. Que sigamos orando unos por otros. Que sigamos fortaleciéndonos unos a otros. Lo que tenga que venir, vendrá. Pero que el Señor nos encuentre siempre dispuestos, hermanos, a ser esos siervos que mantengamos esa comunión con el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Dios Todopoderoso, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Vivimos tiempos tan peligrosos. Vivimos, Señor, tiempos en que nos afanamos tanto por las cosas de este mundo y nos alejamos de ti. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Limpia nuestros corazones. Ayúdanos a escudriñar nuestros caminos, buscar, Señor, y volver a ti, Señor, como dice en Lamentaciones. Ayúdanos a fortalecer una vez más nuestra relación contigo, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad y ayúdanos, Señor, a cumplir con el ministerio que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Nos tomamos de tu misericordia, Señor. Nos tomamos de tus promesas que son fieles y verdaderas. Y creemos, Señor, que somos limpiados. Creemos que somos perdonados y creemos que somos renovados, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada hogar, a cada familia, Señor. Nombre por nombre, Padre Santo. Ayúdanos a permanecer unidos. Te lo pido, Señor,
En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor le bendiga.